Sí, Señor, que seamos tu habitación, que seamos tu morada, tu reposo, Señor. Padre, haznos adoradores, haznos vidas, Señor, que te dan sacrificios agradables, fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Padre, te alabamos y bendecimos. Te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Bendito seas, Señor. Y habla nuestras vidas hoy, Señor. Ensancha nuestro corazón. Danos la gracia, el entendimiento, Señor Jesús. Te lo suplicamos, Padre, en tu nombre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Amén. Sean bienvenidos, hermanos. Es un gozo verlos y queremos seguir esta mañana con el tema de la fe, ya que es parte esencial en nuestra vida cristiana. Y una de las preguntas que debemos hacernos es: ¿de dónde proviene la fe? ¿Cómo la obtengo? ¿De dónde proviene la fe y cómo la obtengo? Ahora, la fe está incluida en el ser humano. La fe es parte de nuestra naturaleza, debido a que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, sin la fe, nosotros no podríamos existir. Él nos hizo conforme a su imagen y Él nos dio fe para vivir. Como leíamos hace unos domingos, el justo por la fe vivirá. El cristiano ha de vivir por fe toda su vida como creyente. Y en lo natural es igual. El Señor puso una fe humana en nosotros, por la cual sin esa fe no podemos vivir. Hay una fe humana y hay una fe divina. El creyente no puede vivir sin la fe divina. Y el ser humano no puede vivir sin la fe humana. Nosotros ejercemos nuestra fe en tantas formas diariamente y ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos fe que al abrir nuestros ojos vamos a ver. ¿Sí? Lo abrimos y estamos seguros que al abrirlos vamos a ver. Estamos seguros que cuando nos paramos en la mañana
habrá un piso y no vamos a caernos. Naturalmente, nosotros al levantarnos no decimos, Señor, por favor, que haya un piso y que no haya un hoyo, sino que por naturaleza, por fe innata en nosotros, nos ponemos de pie, sabiendo que hay un piso, y empezamos a caminar debido a esa fe. Damos un paso sin ver si hay un piso, sino que lo hacemos, digámoslo así, por instinto. Empezamos a caminar y estamos seguros que hay un piso y no nos vamos a caer. Eso es la fe natural, la fe humana, la fe que Dios nos dio para vivir. Estamos seguros que al subir en un automóvil, Él nos llevará a nuestro destino. Al abordar un avión, tenemos la fe en el piloto y que el avión va a llevarnos hacia ese destino. Lo hacemos naturalmente. Y toda nuestra vida natural, si la vemos, la vivimos por fe. Por fe. Por supuesto, la fe humana. Sin embargo, la fe de Dios requiere, como la fe humana, un nacimiento. La fe humana empieza a funcionar cuando nacemos en la carne, cuando somos bebés. Y la fe divina empieza a funcionar cuando nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un mundo espiritual y necesitamos tener la fe divina, esa fe que se perdió en el huerto cuando el hombre pecó. La fe divina es superior a la fe humana totalmente. Cuando nacemos en la carne, a la medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo fe, la fe humana. Un bebé va aprendiendo. Él sabe que si él llora, su mamá va a correr a su ayuda. El bebé sabe que si llora, su mamá va a darle su pachita porque tiene hambre. Y lo mismo pasa con nosotros. Sabemos que a la medida que vamos desarrollándonos en el Señor, cada vez que oramos, Dios va a respondernos. Amén. Cada vez que hay una necesidad, oramos y Él oye nuestra oración. Lo mismo sucede en la fe de Dios. Ahora, la fe natural y la fe divina operan de la misma forma, pero en una esfera diferente. Por ejemplo, una radio AM y una FM funcionan igual, pero un programa que yo oigo en FM no lo puedo oír en AM, ¿entienden?
Bueno, ya no se usa mucho el radio. Algunos de nosotros conocimos la radio, otros ya no lo conocieron. Pero hay bandas en la radio, AM y FM. Y funcionan igual, AM y FM, pero los programas de AM son diferentes a los de FM. Lo mismo sucede con la fe natural y la fe divina. Funcionan igual, pero en una esfera diferente. En Romanos 10, versículo 17, él le dice a los creyentes en Roma: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y dice, así que la fe es. Si una persona tiene la fe divina o la fe de Dios, esa fe tuvo su origen en una fuente externa, a diferencia de la fe natural, que es inherente en cada persona. La fe espiritual o divina es impartida por Dios, no se origina en sí misma. Nosotros no podemos generar fe, es Dios quien la da, la fe divina. La fe natural también ya está inerte en nosotros, Él la dio al principio. La fe divina no consiste en tratar de convencernos a nosotros mismos que algo es verdad. Eso no es fe. Creer. Forzamos nuestra mente. Decir, no, yo sé, yo estoy seguro, Eso no es fe. Muchos cristianos viven una fe, entre comillas, basada en la sugestión. Y lo que tratan de hacer es de llenarse de una emoción que los llevará a creer. En lo natural, muchos niños, y han muerto algunos, han creído que si ellos se ponen la capa de Superman, van a volar. Ellos lo creen, ellos están convencidos y se tiran de lugares altos. Por supuesto, no vuelan, aunque estén bien convencidos. Y muchos han muerto, niños, creyendo que son Superman porque tienen la capa y van a volar. Y muchos cristianos son así, estamos tan convencidos, tan sugestionados, que creemos que así es y que Dios va a hacer eso. Y a la hora de las horas somos como los niños. Nos tiramos y terminamos frustrados. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Yo estaba seguro que Dios me iba a acompañar en esto y no lo hizo. Y nos decepcionamos. Dios es quien inicia la fe y Él es quien nos la imparte. Dice segunda de Pedro 1:1, si me acompañan. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, y la palabra ahí original es a los que habéis
o aquellos que tenéis por la gracia de Dios, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A los que habéis alcanzado por la gracia de Dios, la justicia, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. La fe es por la gracia de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es, ¿qué dice? Don de Dios. La fe es un regalo de Dios. La salvación, hermanos, en el sentido completo del Evangelio, es totalmente obra de Dios. Desde el principio hasta el final de nuestra vida cristiana, todo lo relacionado con la salvación tiene su origen en Dios. Aún la fe para recibir su gracia. Filipenses 1:29. El apóstol Pablo les dice a los creyentes, porque a vosotros os es concedido, os es dado, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino etcétera, sino que padezcáis con Él. Pero dice, a causa de Cristo se les ha concedido, no solo que creáis en Dios. ¿Cuándo? Cuando nacimos de nuevo. La fe para creer se nos ha sido dado desde que nacimos de nuevo. Yo pasé 8 años asistiendo a una iglesia cristiana, por 8 años, oyendo mensajes vez tras vez. Pero a pesar de eso, nunca yo alcancé la fe para creer. No tenía la fe. Hasta que llegó el día señalado por Dios, cuando Él abrió mi corazón, abrió mi ser y me dio la gracia para creer en Él. Y ahí nací de nuevo. Una fe que no venía de mí, una fe que nació en Él, una fe que Él puso en mi vida. Y esa es la experiencia del nuevo nacimiento. Él nos concedió la gracia, la fe para creer. Amén. Nuestra fe no depende de nuestras habilidades, sino depende de la habilidad de Dios para impartírnosla y de nuestra disposición para recibirla. Nadie puede creer en Dios a no ser que Dios se lo permita. Ojalá hubiera una vacuna para podernos inyectar la fe, amén, y todos por causa de esa vacuna fuéramos cristianos. O hubiera una pastilla que nos hiciera cristianos, pero no existe. Es simplemente por la fe
que Dios nos da, que podemos creer. Amén. El Señor lo dejó muy claro cuando se refirió a los judíos no convertidos. En Juan capítulo 12, verso 37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, los judíos, no creían en él. No creían en él. Yo estuve en varias campañas evangelísticas durante esos años que asistí a la iglesia cristiana. Vi gente siendo sanada, pero nada de eso hizo que yo naciera de nuevo. Nada. Sí, me maravillaba, me sorprendía, y el mundo se sorprende al ver milagros, pero eso no los hace creer en Dios, a menos que Dios les imparta la fe. Entonces, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Versículo 39, por favor. Porque esto no podían creer, porque también dijo Isaías, verso 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sané. Si Dios no obra en nuestra vida, podemos pasar sentados como yo durante 8 años en una iglesia cristiana, oyendo mensajes, viendo milagros, pero no tuve la fe para creer en Él. Dios nos imparte la fe. Juan 8:47. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 47, dice: el que es de Dios, fíjense, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fíjense qué palabra más dura. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que no es de Dios, no las oye. Tremendo. Por 8 años yo oía mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza. Yo recuerdo haber ido con mi mamá acompañándola a las clases del bautismo por 3 meses, todos los domingos entre 6 y 7 de la noche. Íbamos a la iglesia e impartían esas clases. Y yo iba con mi mamá. Tenía como 12, 13 años. Y yo las oí todas. Pero cuando se bautizó,
me enojé tanto con ella, porque ¿por qué se había bautizado? Era lógico. Toda mi vida de estudiante la hice en un colegio católico. Entonces pueden imaginarse la confusión que había en mi mente. Y hoy las clases de bautismo está bien, pero cuando ella se bautizó, para mí fue una bomba. Yo quedé en shock. Yo le dije de todo a mi mamá. Por dos cosas. Primero, a nadie le recomienda que ponga a sus hijos en un colegio católico. Va a terminar confundido y en el mero mundo. Lo digo por experiencia. No es doctrina, es experiencia. Yo lo viví. Y exactamente casi en ese tiempo, como fue lo que yo aprendía, lo que yo oía, yo quería hacerme sacerdote. Y yo llené mi solicitud para ir al seminario. Yo sabía que Dios me había llamado a servirle, pero era la única manera que yo sabía, la única forma en que yo podía servirle a Dios, siendo un sacerdote. Gracias a Dios no me aceptaron. Si no, hoy estaría dando misa en lugar de estar aquí. Así que, hermanos, seamos sabios en ese sentido. Que la enseñanza es buena, sí, pero al final no le sirve para nada. De veras. Yo hasta ahorita estoy tratando de aplicar en mi vida la geometría. Nunca la he podido aplicar. Las ecuaciones. Me ponían unas ecuaciones terribles. Hasta ahorita nunca en mi vida diaria he tenido que aplicar una ecuación. Vanidades, hermanos. Integrales. Tremendo integrales. Todos le tienen miedo a las integrales. Hasta el día de hoy estoy tratando de aplicar una en mi vida. No, nunca lo he hecho. No me ha servido para nada. Ahora, muchos han llegado a ser profesionales, gente que se ha desarrollado en la vida secular y que no vienen de colegios famosos. Y muchos han terminado en el mundo hijos de cristianos. Bueno, la segunda cosa por la cual yo estaba enojado con mi mamá por el bautismo, primero era por lo que yo había aprendido. O sea, estando en un colegio católico, imagínense. Y luego porque para mí que ella se bautizara es que ella había dejado de creer en lo que yo creía
y había una separación entre ella y yo. Gracias a Dios, ella siempre no me obligó, pero siempre me animó a ir a la iglesia cristiana. Si no dejé de ir porque ella se había bautizado, no, yo iba. Y no a la fuerza. Ella me decía, vamos y al final te voy a llevar a comer pizza. Y no me lo decía 2 veces. Ella nunca si no vas, te doy. No, me animaba a ir. Y yo iba. Y de ahí nos íbamos a comer pizza, pan con gallina, etcétera. Y yo era feliz. Hasta el día en que el Señor me encontró. Hasta el día en que el Señor me visitó. Y ahí todo cambió. Yo creo que el Señor a veces se ríe de uno. Creo que ya se los he dicho. Yo le decía a mi mamá en ese tiempo, mamá, yo voy a ir, la voy a acompañar siempre a la iglesia. Pero nunca me vaya a obligar a bautizarme en agua. Puedo ir, pero bautizarme en agua, jamás. Siempre fui muy tímido y me daba vergüenza que me bautizaran en un bautisterio enfrente de todos los hermanos. Entonces me daba vergüenza, jamás. Cuando me recibí al Señor, fue lo que más quería, bautizarme. Y se oponían los líderes y pastores a que yo fuera bautizado. No por malo, sino porque tenía que pasar 3 meses recibiendo clases de bautismo. Yo decía, no, yo ya me quiero bautizar, yo no voy a esperar 3 meses. Así que fui a hablar con el pastor y le dije, hermano, es debido a muerte. O me bautizo ya en estos domingos o me voy a morir. Y recuerdo que le hice una promesa. Le dije, hermano, te prometo que si yo me bautizo ya, yo voy después a seguir con las clases de bautismo. Pero no puedo esperar llegar 3 meses sin bautizarme. No sé qué cara me vio y me dijo, está bueno, pero vas a tener que terminar los 3 meses de clase. Sí, te lo prometo. Y así fue, me bautizaron rápido, a los 15 días creo, y luego me quedé recibiendo las clases para cumplir el requisito. Pero yo creo que el Señor se reía cada vez que yo decía, no, yo no me voy a bautizar nunca. Y era lo que más deseaba después. Amén. Pero esa fe viene de Dios. Yo no quería bautizarme y Él la puso en mi vida. Nosotros, hermanos, no oímos a Dios o no oímos la voz de Dios con los oídos naturales, ni creemos en Dios con nuestra fe natural. Todo el crédito le corresponde a Él. Cuando las condiciones están bien, Dios nos impartirá toda la fe necesaria para confiar en Él en una situación dada. Un hecho muy importante de la fe es que todo lo que Dios demanda, Dios lo provee. Amén. Todo lo que Dios demanda en nuestra vida cristiana, Él lo provee. Él nos da la fe. Él sabía que al nacer de nuevo yo tenía que bautizarme, aunque yo no quisiera. Y Él dio la fe para que yo lo hiciera.
Y así es en nuestra vida. Cuando Dios nos pide algo, Él va a darnos la fe para poder cumplirlo, hermanos. La fe que le mostramos a Dios como hijos de Dios es la fe que Él nos ha dado. Amén. Nadie va a poder llegar a la presencia del Señor y decir, es que yo tenía una fe tremenda. Yo era un hombre de fe. No. La fe que le damos a Dios en nuestra vida como hijos de Dios es una fe que viene de Él, no de nosotros. Él nos la imparte. Esto significa que cada vez que Dios nos ponga en una situación que requiere fe, nosotros podemos estar seguros de que Él proveerá la fe que Él está pidiendo. Dios no nos demandará de nosotros más de lo que Él mismo nos haya dado. Porque Dios al final es quien recibe todo el crédito. A Él va a llevarse toda la gloria. Toda nuestra fe que tenemos se la debemos a Él. Proviene de Él. Y es por eso que nadie se va a gloriar en su presencia. Ahora, ¿cómo nos imparte Dios la fe? Hay algunas formas. La primera es la que leíamos en Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el instrumento que Dios usa para que tengamos la fe, la palabra externa. Entonces, la fe viene por la palabra que oímos. Hay un concepto erróneo en cuanto a la fe y es muy común en los cristianos, y es creer que la fe es un sustituto del conocimiento con la expresión, tómelo por fe, hermano. ¿Ya ha oído usted eso? Tómelo por fe. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, de que no importa cómo sea, usted déjese ir, ¿verdad? Usted tómelo por la fe. El hecho es que este concepto dice que la fe comienza en el punto donde los hechos se terminan. Esto puede ser cierto en cuanto a la fe natural, mas no en cuanto a Dios. La fe de Dios tiene su fundamento en hechos registrados en las Escrituras. La fe comienza con el conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, y sin este conocimiento no puede existir ninguna fe genuina. Debemos primero tener el conocimiento divino. Hay otra frase muy común. Si cree con todo su corazón, lo obtendrá. Si cree de todo corazón, lo va a tener. ¿Por qué? Porque esa es fe. No, esa no es fe, fe humana tal vez, pero no fe de Dios. Hay fe que se basa en los deseos propios, en el sentido propio de necesidades. Este tipo de fe está basado en nosotros mismos y depende de nuestra habilidad para creer. Esta es una sugestión religiosa.
y hacen que la fe sea un sustituto del conocimiento, ignorando las Escrituras. Yo recuerdo, fui a un seminario y habían llegado unos jóvenes panameños. Y recuerdo que mientras hablaba, estaba soltero yo, mientras hablaba con ese joven panameño, fue la única vez que lo vi, nunca más he sabido de él, pero me dijo: oye chico, ¿y tú tienes novia? Yo le dije: no, que no tenía. No, hombre, haz lo que yo hago. ¿Y qué hacerle? Yo veo quien me gusta y voy donde ella y le digo: en el nombre del Señor tienes que ser mi novia. Y ya. Y es mi novia. Por supuesto que no le creí, pero nunca lo hice ni lo intenté. Pero él dice que le funcionaba. No lo sé, no lo sé hasta el día de hoy, no lo creo, pero es así, tómalo por fe, ve y por fe dile: chica, tal cosa. Locura, pura locura cristiana. Los que creen así, hermanos, hacen la fe un sustituto, como dije, del conocimiento, ignorando las Escrituras, compensando así su ignorancia. Para gente así, el conocimiento es como un obstáculo para creer. Piensan que la fe es como andar a tientas o dar un paso en la oscuridad. La fe no es un salto en la oscuridad. La fe es dar un salto hacia la luz de la palabra de Dios. Y sin esa fe, nosotros no podemos ejercer la fe de Dios. Por más, como hemos dicho en otras ocasiones, con esa doctrina que vino de Oriente o de Asia, que por fe debíamos de embarazarnos de aquello que creíamos. ¿Se acuerdan? Yo quiero un carro y lo quiero un BMW color blanco, turbo, y yo eso lo tengo en mi mente y lo creo y lo creo y lo creo hasta que me embarazo de él espiritualmente, y entonces en un momento dado lo voy a dar a luz y voy a obtener eso. Se puso muy común esa doctrina en la iglesia cristiana. Eso es sugestión. Creo que había un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Ese libro hizo destrozos en la iglesia cristiana. La fe es nuestra respuesta a la revelación divina. Es la acción basada en el conocimiento. Si vamos a ejercer la fe de Dios, necesitamos conocer los datos de parte de Dios, una palabra de Dios al respecto, pues sin esto no tenemos base para nuestra fe. La fe se fundamenta en la palabra de Dios. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice, es la certeza de lo que se espera, de lo que se espera. La pregunta: ¿qué es lo que esperamos? Tómalo por fe, no cabe ahí. La fe es la certeza
de lo que espero. ¿Y qué espero? Bueno, lo que he oído, lo que Dios ha dicho, sus promesas. Pero si yo no conozco los caminos de Dios, si yo no conozco las promesas de Dios, ¿qué voy a esperar? Usted tómelo por fe, ¿pero qué? Es basado en el conocimiento de Dios. Por eso David, cuando iba a la guerra, lo primero que hacía era consultar con Jehová. Iba al Turín y al Umín del sacerdote y le decía: Señor, ¿qué hago? ¿Subo a la guerra o no? Y el sacerdote le contestaba: dice Jehová que subas. Basado en ese conocimiento, la fe actuaba. Y él iba a la guerra esperando la victoria que Dios le había dicho. Y él subía a la guerra y ganaba. Pero si el Señor no le respondía, David no se movía. Por fe, David, por fe, oh rey, sube. Sube por fe. Sí, ¿verdad? Sí, por fe, vamos todos. Seguro muertos. David no se movía sin haber oído lo que Dios quería hacer, porque eso le producía fe. Lo que se espera es esperanza, la palabra. Naturalmente, esperanza es incertidumbre, algo vago, un deseo, un incierto. Pero en el sentido neotestamentario, esa palabra, esperar, no deja ni un resto ni un rasgo de incertidumbre. Es la convicción de lo que no se ve. En el Nuevo Testamento, esa palabra espera es una certeza sólida basada en las promesas de Dios. No hay lugar para la incredulidad, porque si Dios lo ha hablado, así será. La Biblia nos da una palabra de certeza de que recibiremos lo que Dios ha prometido. Esa es la esperanza en el sentido bíblico. Y es así, es fijo, seguro y sólido. La única certeza relacionada con la esperanza o lo que espera es el tiempo de cuándo va a cumplirse. Las cosas que se esperan, según lo que acabamos de leer, Hebreos 11:1, son las cosas que Dios prometió. Es la certeza de lo que se espera, de lo que Dios me ha hablado. Ahora, por ejemplo, el 4 de noviembre comienza el seminario de Guatemala. Pero si no lo hubieran anunciado, estoy que nadie iría al seminario el 4 de noviembre. Por más que diga, tómelo por fe. ¿Entiende? Nadie. Ni el que va a enseñar, el hermano Marvin, estaría ahí. Pero cuando lo anuncian, el seminario del 4 al 8, todos empiezan a armar el viaje, dónde hospedarse, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo anunciaron, ya hay algo que va a suceder en esa semana. Y eso produce la fe de que voy a ir esa semana a un seminario. Amén. Es la fe, es la certeza de lo que me han dicho, de lo que he oído. Pero si no hay anuncio de que hay un seminario, nadie se mueve. Y si se mueve, está loco, que no va a ir a nada.
Amén. No va a ir a nada, por más que lo haya tomado por fe. La ignorancia de las Escrituras resulta en poca fe. Cuando leemos los evangelios encontramos ejemplos de fe imperfecta o fe débil. Los que están directamente relacionados con un entendimiento imperfecto de lo que Dios hace en la situación. Por ejemplo, en Mateo 14:13, no lo busquen, después de alimentar el Señor a 5,000, sobraron 12 cestas llenas. E inmediatamente después nos encontramos con Jesús caminando sobre las aguas. Y a Pedro también caminando brevemente, ya lo hemos leído. A lo que el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A Pedro cuando se hundió, ¿se recuerdan? En Marcos 6 relata la misma historia y él explica por qué sucedió eso. En el verso 52 de Marcos 6 dice que no eran hombres débiles en la fe porque no habían entendido lo de los panes, la alimentación de los 5,000 personas y las 12 cestas llenas. Debido a que no entendieron lo que Dios hizo, ellos tenían una fe débil. ¿Cuál es la relación entre ambos casos? Si no entendieron el primero, no entendieron el segundo. Eran hombres de poca fe. Se habían recogido 12 cestas llenas de alimento que habían sido producidos milagrosamente. O sea, una cesta para cada discípulo. Y esa comida estaban en la barca con ellos. Tenían la evidencia tangible del poder de Jesús para proveer y para preservar. Pero ellos no pudieron entenderlo. No recibieron nada de entendimiento en cuanto a ese milagro. Y por eso Pedro falló y dudó. La lección de los panes que ellos debieron haber aprendido es que Jesús está en la capacidad de manejar cualquier situación que pudiera surgir. Ese milagro demostraba su poderío sobre toda la creación. Y aún más importante, demuestra una preocupación compasiva para con todos aquellos que lo siguen. Pero los discípulos no pudieron entender, de modo que al surgir otra situación difícil, ellos se llenaron de temor y fueron débiles en fe. Más tarde, el Señor volvió a hacer lo mismo relacionado con los panes y barca. O sea que el Señor volvió a repetirles el mismo examen. En Mateo 16, capítulo 8, 9 y 11, no lo busquemos. El Señor les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5,000 panes entre 5,000 hombres? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? Ellos no le habían dado cuidado a lo que Dios había hecho, a lo que el Señor había hecho. No habían entendido los milagros. Y el Señor tuvo que volver a alimentar otros 4,000 personas para ver si en esta hoy sí entienden. Lo bueno de todo esto, hermanos, es que el Señor siempre va a ayudarnos
Si no pasamos la lección, va a darnos otra hasta que la aprendamos. Él en su amor nos lleva paso a paso. Alguien con poca fe es alguien que le falta entendimiento de la palabra y de la voluntad de Dios. Nuestra habilidad para creer es determinada por nuestro entendimiento del Señor y de su palabra. Por último, Mateo 8, verso 5. Cuando el Señor se encontró con el centurión, el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Al oírlo Jesús se maravilló. El centurión tenía conocimiento. Él dijo: yo soy centurión, tengo mi compañía. Yo le digo a este, ve y va. Igual el Señor no necesita ir conmigo a mi casa para sanar a mi criada, solo di la palabra. Y el Señor se maravilló, porque no había encontrado a nadie con tanta fe. Y la fe de este hombre estaba basada en el entendimiento de Jesús y su misión. Nuestra fe, hermanos, está basada en lo que sabemos de Dios. Entre más sabemos de Dios, entre más conocemos las Escrituras, entre más conocemos sus caminos, más fe habrá en nuestra vida. La fuerza o debilidad de nuestra fe está directamente relacionada con nuestro conocimiento de Dios. La fe es nuestra relación a la palabra de Dios. Dios imparte fe a través de la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra, recibimos conocimiento. Y ese conocimiento nos da la fe para cumplir los planes y propósitos de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Cuando yo era joven, soltero, cuando yo oí a este muchacho panameño decirme cómo él hallaba las novias, a la medida que el Señor me permitió caminar, entender un poco más. Yo recuerdo que en ese tiempo conocí a mi esposa y yo sabía que lo que el Señor quería darme no era una novia, sino una esposa. Amén. Entonces, cuando yo me le acerqué a mi esposa, no le pedí que fuera mi novia.
ni se me cruzaba esa palabra novia, porque yo entendía que no era eso lo que Dios quería darme, sino que mi propuesta era si quería ser mi esposa, porque eso era lo que Dios quería. Eso es lo que Dios quiere darle a los jóvenes, no novias, esposa, esposo, no novio, esposo. Y ella aceptó mi propuesta y nos casamos después. Pero alguien que no conoce el plan de Dios ni tiene entendimiento de Dios anda por todas las iglesias buscando novia o novio. Dios no quiere eso. Ese es un arrastre que traemos del mundo. En el mundo sí, pero en Cristo lo que Él quiere darnos es esposa. Eso fue lo que el siervo de Abraham le consiguió a Isaac. No le llevó a Rebeca como novia. Vaya, aquí te traigo a la novia. No, no, te traigo a tu esposa. Abraham le dijo, ve y trae una esposa para mi hijo. No novia, no novio. Y eso debemos estar claros. Amén. Y lo mismo sucede en la vida. En cada paso que damos en Dios, Él quiere darnos el conocimiento para que sepamos qué es lo que Él quiere darnos, y Él va a darnos la fe para poder cumplir lo que Él quiere. Amén. Padre, delante de ti estamos, Señor, hoy. Te suplico, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor. Oh Cristo Jesús. Oh Señor. Padre, impártenos la fe divina, oh Dios. Que oigamos tu palabra, tus promesas, que conozcamos tus caminos, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros? Señor Jesús, por favor, te lo suplicamos. Cuando pensamos en novio o en novia, ¿saben qué significa eso? Significa que queremos tener permiso para poder conocernos. Pero esa palabra conocernos significa tener contacto físico. ¿Sí? Abrazarnos, besarnos, acariciarnos. Pero tener esposo o esposa, eso es diferente. Es más que caricias y besos y abrazos. Es mucho más. Y los que están casados lo entienden. Es una trampa del enemigo. Por eso hoy hay tanta niña embarazada. No han salido de bachilleres y hay un montón de embarazadas. Porque les permiten el contacto físico. Ay, mami, tengo novio. Tráelo, quiero conocerlo, vaya. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, es darles nuestras joyas a alguien para que las manosee. ¿Ustedes captan eso?
locura. Por eso es que una de las normas que tenemos es que si una pareja se gusta, está bien que se conozcan, pero no puede haber contacto físico, porque en ese momento destruye la relación. No pueden salir solos, porque hermanos, si salen solos y hay contacto físico, solo necesitan 2 o 3 minutos para que la relación se arruine. Por eso nosotros no creemos en novio ni novia. Y no puede haber contacto físico hasta que se casen. Pero hermano, ¿cómo no voy a tener contacto físico con ella? Y entonces, hijo, cuando te cases vas a tener 40 años por lo menos para besarla y acariciarla y que hagas todo lo que querrás. Pero antes, es locura. Y ya hemos enseñado sobre el desposorio, el noviazgo y todo eso por años. Entonces, hermanos, no demos a nuestras hijas ni hijos para que corrompan su relación. Yo he conocido vidas que se dieron al manoseo siendo novios, 5 años, 10 años siendo novios, imagínense, teniendo contacto físico. En 10 años hemos sido novios. 10 años. ¿Solo novios? No lo creo. Aunque se me hinque, no le creo. Y se casan. Y esto lo hemos visto con mi esposa, con parejas que conocimos. Al año se están divorciando. A los 4 años, uno de ellos está siendo infiel. ¿Por qué? Porque no caminaron conforme a la voluntad de Dios. Que se pueden arrepentir y pueden pedirle perdón al Señor porque fornicaron, porque imagínense, el Señor dijo, si tú ves a una mujer, con solo verla, adulteras. Ahora el novio no solo ve a su novia, sino que la besa, la abraza, fornicación. Hemos visto a sus parejas que han sido destruidas después de años de ser novios, porque no es la voluntad de Dios. Entonces, cuidémonos, hermanos, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestras hijas. Algún día vamos a contar testimonio tras testimonio, vidas que han sido destruidas por haberse dado al manoseo, y los culpables, los padres, porque lo permitieron. Yo recuerdo un pastor que me dijo que yo no voy a dejar a mi hijo que tenga novia y que la pueda besar a la novia y abrazarla, si eso es lo mejor de la vida. Imagina, un pastor. Yo no voy a quitarle esa bendición a mi hijo. Yo sí les voy a permitir que tengan contacto físico. No sé qué fue de él, no sé qué ha sido de sus hijos, pero hermano, es la peor tontería que podemos hacer como padres. Amén. Créanlo.
Padre, te suplicamos, Señor Jesús, que hagas una obra en nuestras vidas, que el temor de Jehová esté en nosotros. Padre, bendice a nuestros jóvenes, Señor. Bendice a nuestros hijos, Señor Jesús. Y aquellas parejas, Señor, que actuaron mal, oh Dios, sin temor, perdónalos y restaura sus vidas. Restáuralos, Señor Jesús. Oh Dios eterno, oh Jesús, te lo suplicamos, Padre. Oh glorioso Señor, danos la fe para caminar contigo. El justo por la fe vivirá. Permítenos caminar en esa fe. Permítenos, Señor, cumplir tu voluntad. Padre, te lo suplicamos y a ti oramos, Señor Jesús, en tu nombre precioso. Amén. Amén, Jesús. Gracias, Cordero Divino. Oh Dios. Aleluya. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará, oh Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día. En tu nombre se alegrará. Oh Señor. En esas cosas, hermanos, debemos ser muy celosos. Recuerdo hace unos años, supe de un par de jóvenes que alguien los oyó hablando y diciendo: vamos al seminario, le decía uno, vamos, vieras qué bonitas las muchachas que hay en el seminario. Vamos de pesca, vamos de caza, ya vas a ver, yo conozco algunas, yo te las voy a presentar. Y lo supe. Y me di cuenta que llenaron su inscripción para ir al seminario. Y eran vidas que yo las conocía. Diría así que eran parte de la iglesia. Cuando lo oí, hablé a Hebrón, hablé con el cargado de los seminarios y le dije: por favor, estos dos jóvenes van a ir al seminario, no los dejen inscribirse, que no vayan, porque pueden estropear a algunas hermanitas. Como a los 4 días me habla el hermano Marvin: Samuel, ¿cómo es eso que no querés que vayan al seminario estos jóvenes? Nunca hemos rechazado a nadie en el seminario. Y hoy, ¿tú no crees que entren ellos dos? Y recuerdo que le dije: hermano, ellos dijeron esto y esto, y que esa es la razón por la que van al seminario. Yo
No quiero ser culpable de eso. Pero si a pesar de todo usted le da el permiso que entre, está bien, que vaya. Pero yo ya se los advierto, no los dejaron entrar. Creo que son los únicos 2 muchachos que en todos los seminarios no los dejaron entrar. Y eran de la iglesia. Imaginen la responsabilidad que tenía como pastor entrarlos. Ya hoy están fuera los 2 de la iglesia. El Señor se encargó de sacarlos. No eran intereses correctos, pero no me acordaba hasta hoy. Pero así es, hermanos. No podemos jugar. Yo no puedo exponer a vidas que las arruinen, jóvenes perversos. No podemos bromear con esas, con las vidas. Amén. ¿Qué tal si fueran nuestras hijas que caen en manos de gente pervertida? Amén. Y pastor, usted sabía y los dejó ir. ¿Qué digo? Nada. Pero que Dios nos ayude. Amén.